Hijo del sol, hijo de la luna, lidera los ejércitos de tu padre en cada batalla desde el frente, el primero en presentarse de manera estruendosa, ansioso y extasiado del conflicto, y el último en irse del campo de batalla, luego de haber llorado a sus compañeros caídos, derramando su lluvia desde el cielo. El primer dios en enfrentarse a la humanidad fue el poderoso berserker del trueno, Thor, cuyas características principales son su fuerza imbatible, al ser, al igual que su oponente, un guerrero que nunca conoció la derrota, aburrido de las batallas, pues nadie era un guerrero digno, y cuya poderosa arma, cubierta de relámpagos, era capaz de destruir a cualquier enemigo. Sin duda, un oponente intimidante para la humanidad, y su reemplazo no vendría a ser menos. Les presento a Illapa. Según la mitología incaica, él era el dios del rayo, la lluvia y la guerra, cuyo caballo galopaba por los cielos, produciendo el sonido de los truenos. Se le representaba como un imponente hombre de brillante vestidura, que portaba un garrote de oro, la cual simbolizaba su poder y capacidad de generar truenos y relámpagos. Sin dudas, un digno reemplazo para el berserker del trueno, el cual abriría el torneo de manera brillante y violenta, tiñendo el campo de batalla con una lluvia de sangre, además de ser un gran representante de la mitología incaica del continente americano. La segunda deidad a reemplazar sería el famoso Zeus, pero su reemplazo lo dejaré para el final, junto con el reemplazo de Odín, pues veo a ambos como los líderes de los dioses, uno gobernando la luz y otro gobernando en las sombras. Dios resplandeciente, aquel que da la paz, la luz y el perdón a los hombres, y la belleza al mundo entero, el más sabio entre los dioses, el que mejor habla, y con más gracia, es tal la calidad que asiste, que nadie puede contradecir tu juicio. Tú habitas en el blanco cielo, ante tu presencia, nada sucio puede existir. Por lo que, continuamos con el dios Poseidón. Esta es la peor adaptación del mito, pues se pinta a este dios como una representación de la perfección de los dioses, un dios frío, que nunca muestra ningún tipo de emoción o ningún vínculo, solo le importan los modos, es el dios que nunca pierde, no solo en el combate, simplemente no hay imperfección en todos los ámbitos. Algo que creo que estaría mucho mejor representado en el personaje que he elegido, el cual es el glorioso dios Aesir de la luz y la belleza, Baldur, del cual se decía que era imposible dañarlo, pues todo lo que existe prometió jamás hacerle daño, por lo que las armas serían repelidas y los ataques detenidos sin razón, antes de llegar a tocar su cuerpo, el cual brillaba con un esplendor sin igual. También se mencionaba que era el más sabio entre los dioses Aesir, el que mejor habla y el con que tiene más gracia, y que nadie era capaz de contradecir su juicio. En cuanto a su arma en combate, pues podría llevar la legendaria espada del verano de las leyendas escandinavas, la cual se movía por sí sola, con el objetivo de proteger a su usuario y atacar a sus oponentes. De esa manera, el poderoso Baldur podría derrotar a sus oponentes sin ni siquiera moverse un milímetro. Y en cuanto a su pasado, la mítica escena de Poseidón borrando a su hermano de la mitología por su traición y su posterior regreso, se podría fácilmente adaptar a la guerra entre los dioses Vanir y los Aesir, donde los Aesir terminarían victoriosos de dicha guerra civil, dejando el paralelo de damas al dios Manir, que era el propietario original de la espada del verano, y alguien que también es dios de la luz, el dios Frey, al que intentaría borrar de la historia junto con su clan de deidades, para finalmente ser herido por primera vez por el muérdago, presente en la Volund de su oponente, y que terminaría por asesinarlo, haciendo que, al igual que en los mitos nórdicos, la muerte de Baldur sea la apertura para la batalla que terminaría por definir el destino de los dioses, siendo este el mejor representante posible de la mitología nórdica y del continente europeo. Rescatado por los mares y criado por los dioses, aquel que siendo hombre trascendió a la divinidad, tú que alzas el sol con tu suelo, que haces emerger del océano a la tierra, que levantas el cielo sobre tus hombros, humano, pero superior al humano, das el fuego y proteges a los hombres. Hércules es el primero de los dioses, que se nos mostraría que estaban del lado de la humanidad,
ya que este era originalmente un humano. Pero después de demostrar su valía en un combate y pasar por sus 12 trabajos, terminaría convirtiéndose en un dios al nivel de los más poderosos, siendo la representación de la bondad y el amor de los dioses por los hombres. Sin duda un personaje algo difícil de reemplazar por el hecho de que la figura del mismo ya estaba posicionada en la cultura como una versión más amable del mismo, algo que comparte con su reemplazo elegido en este caso. Maui es un personaje de la mitología maorí y polinésica, un semidios, famoso por sus hazañas y su astucia. Según la leyenda, Maui fue un semidios que pescó a Nueva Zelanda del fondo del mar. Se peleó a puñetazo limpio con el mismísimo sol, levantó el cielo para que los hombres no tuvieran que arrodillarse. Eso es muy simbólico, hermanos. Combatió en contra de los mismos terremotos y le enseñó distintas disciplinas a los humanos, siendo el elemento más particular del mismo que va armado con un anzuelo mágico. Sin duda un elemento creativo a usar en combate, como reemplazo del garrote mágico que portaba Hércules en su combate. De hecho, muchos dicen que este personaje, debido a sus hazañas, sería mucho más fuerte que Hércules. Y de hecho, en algunas versiones de su mito, este no tendría sangre divina en él, siendo solo un humano, posiblemente el más poderoso de la humanidad, por lo que considero un gran reemplazo de parte de los mitos polinésicos y la mitología maorí del continente de Oceanía. Reflejo, opuesto y complementario del Creador, tú eres aún más incomprensible que tu contraparte. Sin ti no hay cambio, sin ti no hay avance, sin ti el tiempo no tendría sentido. Eres temido, porque terminas lo que ya ha existido, pero no por maldad, sino para dar paso a lo que ha de existir. El caso de Shiva es uno que es tanto un alivio como una decepción. Una decepción porque un personaje tan rico en historia y poderes fue reducido a un vendehumos con la historia más aburrida entre los dioses y los poderes más básicos de entre su increíblemente amplio repertorio de leyendas y mitos. Pero alivio porque gracias a la pésima adaptación del mismo, sus características principales se reducen bastante y se vuelve mucho más fácil de reemplazar, siendo su característica principal que usa un arte marcial y que es un buen peleador y poco más la verdad. El primer candidato para su reemplazo fue el dios de la guerra de la mitología mapuche, el cual aparte de ser un extraordinario guerrero poseía varios brazos como Shiva. Pero como ya tenemos a Galvarino en la lista de humanos por parte de los mapuches y en Latinoamérica hay muchas más culturas para elegir, decidí descartarlo y poniendo finalmente a un dios de la mitología Aymara, una mitología proveniente de mi tierra natal, Bolivia, el dios Tunupa, el cual es considerado como la contraparte malvada del poderoso Viracocha, el dios supremo de su mitología, el cual era una entidad violenta, que poseía control sobre el fuego celeste, el relámpago, y el fuego terrestre, el magma. Y que su arte marcial de tipo danza podría ser perfectamente el tenki, una danza tradicional de combate de la cultura boliviana, siendo este un buen representante de la mitología aymara y del continente americano. Oh vosotros, residentes de la tierra y del cielo, los del norte, del sur, del este y del oeste, algunos de los rayos de mi ser llegan a vuestros pechos, pero mis verdaderas formas las oculto en mí, pues yo soy aquel a quien nadie conoce. No es posible regresar a la época lejana en la que el cielo fue creado por mí, en que la tierra fue separada, en que fueron ubicados en lugares distintos los seres nacidos del cielo y los seres nacidos en la tierra. Una radiación de luz fluye en todo mi ser. Yo soy un solitario inmenso en mi soledad. Villamonten, Zero, Hayun, Mara. Bueno, esta cosa es la fusión de los 7 dioses de la fortuna, siendo su principal característica el que un grupo de dioses que representan lo mismo se unan haciendo una fusión ultra mega mamadísima. O bueno, supongo que esa era la idea. Tomando dicha característica principal, me vi tentado a poner a los orillas de la mitología yoruba, a los dioses de la noche de la mitología celta y a otros grupos de dioses de la mitología americanas. Pero como tampoco tenía la idea de poner a puros dioses que solo conocen 4 camas en la lista, decidí que, al final, los elegidos serán las diferentes y variadas representaciones del sol de la mitología egipcia. Amón, Kepri, Horajti, Atún, Ignum, los cuales de hecho, al igual que los dioses de la fortuna, podrían descender de una barca fácilmente, de la barca solar que surcaba los cielos, y al fusionarse en un solo ser, se convirtieron en el dios supremo del sol, Ra,
el cual sería tan poderoso que pondría el jaque al dios traidor en busca de destruirlo por completo con sus poderes, siendo tal vez la transformación final que se tiene del mismo podría ser una representación de Apophis, al ser implantada en él con anterioridad, siguiendo una adaptación del mito donde Isis lo envenena con una serpiente para quitarle el poder y hacer que se retire, transformándose a medio combate en una versión oscura de sí mismo, una versión de Apophis, devorando al sol, envenenándolo con la ambición de devorar toda la creación, hasta que finalmente sería destruido y salvado por su oponente, siendo de esta manera un buen representante por parte de los dioses de la mitología egipcia y una excelente forma de adaptar la historia a este nuevo dios, representante del continente africano. Aún sobre todas las deidades clasificadas arriba y superándolas en poder, honor y majestad, está el dueño del cielo, conocido como un ser de carácter único, poseyendo atributos que van más allá de la nobleza, demasiado abstractos y refinados para haber sido originados del pensamiento de los hombres primitivos. El caso de Hades también es otro complicado, pues este dios se caracteriza por el uso elegante y eficiente de su arma larga, así como también de su atributo de líder o rey del más allá, siendo también que su trasfondo y razón para luchar es la muerte de su hermano Poseidón en una batalla anterior, cosa que es algo muy difícil de replicar, pues las reglas que habíamos planteado con anterioridad nos prohíben poner a dos deidades de la misma mitología, por lo que esta característica tendría que modificarse un poco, por lo que en mi lista el puesto de dios rey le pertenece a Olorun, perteneciente al panteón yoruba. Olohun o Olorum, también traducido como dueño del cielo, es el dios supremo y líder de los orishas. Olorun también era conocido como Olodumare, dueño del espacio infinito, aunque siendo estrictos, Olodumare era el ser supremo y fue suplantado por Orun en próximas manifestaciones de las religiones, quien acabó identificándose con él. Su importancia actual se debe a la influencia cristiana y musulmana en la espiritualidad, vida y pensamiento yoruba, sincretismo por el cual a Olorun se le considera omnipresente, omnisciente y omnipotente. Los nombres de Dios entre los yorubas tienen una importancia y significado súper importante. Esos nombres revelan las ideas que tiene la gente de Dios, por lo que, siguiendo esa línea de pensamiento, Olorun es considerado el rey sagrado y puro. Por esto es referido como Obati Koleiri, el que no tiene defecto. Olorun es también Adakedajo, un juez justo e imparcial, poniendo a veces a juicio a los malvados de este mundo. Él también es Esleda, el creador, Alaye, el viviente, Elemi, dueño del espíritu dado a los seres humanos, Agoago, el altísimo señor en la gloria, y Atere Kari Aye, quien cuyo ser e influencia se extienden sobre toda la creación. Por lo que, tomando en cuenta estos atributos, se me ocurre que podrían utilizar técnicas de manipulación del espacio o incluso teletransportación, y su forma de pelear podría incluir el arma de alguno de los dioses caídos anteriormente, como fue el caso de Hades y el arma de Poseidón, siendo lo que más encajaría que intentara vengar la memoria de Baldur, porque este era considerado el dios más amado y como su arma, la espada del verano, tiene conciencia propia, sería interesante que volviera a pelear ahora en manos del dios del cielo, para vengar a su antiguo portador. Incluso si pudieran mejorar el arma haciendo cortes que rompieran las dimensiones o que cortaran el espacio, sería súper genial, siendo una excelente opción para representar a la mitología yoruba y al continente africano. La vida no puede existir sin la muerte. Por eso estoy aquí. Ellos pensaron que para valorar la vida había que crear al dios de la muerte. ¿Cómo se puede amar la luz sin conocer la sombra? Por eso, solo por eso estoy aquí. Soy el señor de la oscuridad. Belcebú es uno de los personajes más geniales del bando de los dioses, y de los que más libertad creativa tuvieron también, aunque en este caso los cambios de su trasfondo e historia sí que son muy interesantes, ya que se caracteriza por ser un dios maldito, odiado por los hombres y por los dioses, pues dentro de sí habita el mismísimo Satanás, que tomará control de su cuerpo y asesinará a todos sus seres queridos para mantenerlo solo por siempre. Y su principal habilidad son el uso de las vibraciones, como un perfecto ataque y defensa, una técnica potenciada por su bastón, el cual es un arma sagrada que denominan el aleteo de la mosca. Todo muy épico, pero mitológicamente hiper, mega impreciso. Por lo tanto, buscaré un reemplazo al que le podría atribuir dicha historia de manera coherente,
pero que no necesariamente posee la misma historia mitológica, porque esa historia no es mitológica, simplemente. Es pues invención de la serie, y debido a las reglas ya establecidas con anterioridad, les presento a Mictlantecuhtli, de la mitología mexica, zapoteca y mixteca, también llamado el humeante dios del inframundo. Por lo tanto, era el dios de las sombras, regía el mundo subterráneo, país de los muertos o reino de Mictlan. Se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes. Al ser dibujado, es representado con cabello encrespado y negro y con ojos estelares o de estrellas, puesto que habita en la región de la oscuridad completa, por lo que perfectamente podría tener la misma apariencia que le dieron a Belcebú, con todo y bastón de cráneo. En cuanto a ser odiado por los hombres, se le rezaba para acabar con las guerras y las plagas, así que podríamos decir que bajo cierto punto que era el dios que las provocaba, y aunque sus habilidades están más relacionadas con el sol negro, como en la cultura mexica de los 9 inframundos, está estrechamente relacionado con las cuevas del subsuelo. También podríamos decir perfectamente que está relacionado con las vibraciones o los temblores de la tierra. Al menos está más relacionado que Belcebú original. Y bueno, para terminar, lo más importante es que en las colonias se le relaciona mucho con la figura de Satanás, por lo que también podría ser introducida la maldición y que dicha figura demoníaca estuviera dentro del mismo, siendo sus amigos los dioses que terminaría matando, los otros gobernantes del inframundo y su esposa, Mictecacihuatl. Chample. Razón por la que se aisló en el noveno círculo del inframundo, dándole la misma motivación que al Belcebú original, un interesante reemplazo del lado de los dioses por parte de la mitología mexicana y el continente americano. Érase una vez, sagrado, un tiempo más allá del tiempo en el cual los seres totémicos espirituales ancestrales formaron la creación. Dos formas del tiempo, dos corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria objetiva, la otra es un ciclo infinito espiritual, llamado el tiempo del sueño, más real que la realidad misma. Lo que sea que pase en el tiempo del sueño establece los valores, símbolos y las leyes de la sociedad y de la vida misma. El dios Loki es uno de los casos más interesantes, pues él mismo creó su propio arquetipo, el de los tricksters o dioses embusteros, y al parecer sus habilidades estarán relacionadas con las ilusiones y la magia en general, a lo que se manifiesta perfectamente en su reemplazo. Un dios del sueño de la mitología australiana, que además tenía cabeza de pájaro en alguna de sus manifestaciones, lo cual encaja a la perfección porque al ser un dios del sueño podría crear ilusiones, como lo haría el dios del engaño, y sus habilidades mágicas están a la par, pues creó la edad del sueño, además de reemplazar a Anubis como el dios furro del equipo, ya que este tiene la apariencia de un pájaro en muchas de sus ilustraciones, aunque también podría ser una máscara que usaría una versión humana del mismo, o podría ser también un paralelismo con la habilidad de transmutación del Loki original, siendo este un gran representante de los dioses por parte de la mitología australiana y del continente de Oceanía. Las poderosas voces de mi venganza rompen la quietud del aire, permanecen fijas como monolitos, monumentos de cólera sobre una pradera de sinuosas serpientes. Yo me he convertido en una poderosa máquina de aniquilación para separar en fragmentos el cuerpo de mi enemigo, al cual destruiré. En el caso del dios Anubis no tenemos ninguna pista sobre sus características en el manga, solo podemos guiarnos sobre lo que dice la mitología sobre el mismo, pues en esta se lo menciona como un dios del mundo de los muertos, adorado como un guardián de la necrópolis, y destacado por el arte de la momificación, manteniéndolo incorruptibles para el momento futuro de la resurrección. Y bueno, si tomamos esto como las características principales a igualar, entonces buscamos a un dios de los muertos, pero que no fuera el rey del inframundo, siendo la deidad que creó que sería más interesante de explorar el dios de la muerte de la mitología vudú, ya que además de ser el amo de los muertos, el varón Samedi también es un dador de vida. Puede curar a los mortales de cualquier enfermedad o herida infligida, siempre que crea que vale la pena, y sus poderes son especialmente grandes cuando se trata de maldiciones vudú y magia negra, incluso si alguien ha sido afectado por un maleficio que lo lleva al borde de la muerte. No morirá,
si el varón se niega a cavar su tumba. Mientras el varón los mantenga alejados del suelo, estarán a salvo. También tiene relación con los zombies y tiene cierto dominio sobre las loas o espíritus de la mitología vudú. Y claro, puede viajar entre reinos invisibles y el mundo material, siendo sinceramente muy interesante de ver cómo podría pelear. Se me ocurre una fusión entre las habilidades de Novara y la elegancia de Jax el Destripador, pues se dice que este siempre se manifiesta como un hombre con traje y sombrero de copa, con piel oscura y pintura ceremonial, que se asemeja a un cráneo en su rostro, siendo en mi opinión de los representantes más interesantes, por parte de la mitología vudú y del continente africano. El dios de la guerra sangrienta y de la crueldad, personificación del furor bélico, se deleita con las matanzas y la sangre derramada, es odiado por todos los dioses, solo amado por la muerte y el exceso. Y siguiendo con los dioses de los que no sabemos casi nada, tenemos a Susanoo no Mikoto, el cual yo teorizo será el dios samurái de parte de los dioses. Este era el gobernante de las tormentas y de las batallas. Lo más destacable de él en la mitología es la historia donde los demás dioses lo llevan a juicio por matar al caballo celestial, provocar la oscuridad en el mundo, al asustar a su hermana Amaterasu, al acabar con una de sus doncellas, y por eso mismo los dioses deciden desterrar a Susanoo del cielo, en cuyo exilio terminó salvando a un grupo de humanos de la legendaria bestia mitológica Yamata no Orochi, del cual obtuvo su legendaria espada, Kusanagi. Y bueno, por este mito es por lo que pienso que será un samurái. Y bueno, en el caso del reemplazo para este interesantísimo personaje tenemos a un representante muy curioso de la mitología romana, el dios Marte, el cual bajo ninguna circunstancia debe ser confundido con el patético Ares que aparece en el manga, pues en la mitología griega el dios de la guerra era odiado y por lo tanto humillado, porque siempre perdía en contra de su hermana Atena y siendo despreciado por su padre Zeus, a lo que se contrapone bastante bien con la representación de Ares en el manga. Sin embargo, era todo lo contrario para su contraparte romana, pues en esta cultura no solo era el dios de la guerra, sino que representaba la paz, que venía con el final de las guerras. Por esa razón tenía un cargo más importante, siendo casi el dios principal de su cultura, siendo retratado como alguien mucho más poderoso, eficiente e intimidante. Un buen retrato para que este funcione como un peleador. Y en cuanto a su historia, podremos hacer que una especie de reinterpretación de los mitos paralelos de ambos personajes, utilizando tal vez una versión joven del dios, cuando este era inexperto y patético, siendo desterrado del Olimpo y de Grecia por sus congéneres, los olímpicos. Luego este huiría a Roma, donde entrenaría y se volvería muy poderoso, para posteriormente volver al Olimpo y destruirlo por completo, matando a todos los dioses que en algún momento lo rechazaron. Y de esa manera, como plus, damos la explicación de por qué ningún otro dios olímpico aparece o participa en el torneo, siendo que estos personajes ya fueron asesinados por el dios de la guerra, haciendo para mí a este personaje un perfecto representante de los dioses por parte de la mitología romana y del continente europeo. Dios del crecimiento, la madurez y la decadencia, el cambio de todo lo que existe, a veces luz, a veces tinieblas, a veces maligno y a veces benevolente, a veces espacio y a veces tiempo. Nada permanece, todo está en constante cambio. Tú creaste todos los caminos, tú eres el cambio. Ay, Apolo, ¿por qué eres así? Este dios es demasiado versátil y literalmente podría ser adaptado al manga de 1000 formas distintas. Desde un artista que utiliza la música para atacar, un jinete que pelea desde su carruaje de fuego, un sniper, un peleador a distancia que utiliza flechas, un peleador cuerpo a cuerpo, un dios del sol, un dios de las plagas, un dios de las enfermedades, el dios de los oráculos y bastantes etcéteras. Básicamente, es dios de todo, por lo que me veré obligado a asumir una de las atribuciones para poder encontrar un reemplazo del mismo. Por lo que ya teniendo a Ra como el dios del sol y como nos sobra dioses de la muerte, me inclino por lo que este personaje será caracterizado por una habilidad para ver el futuro, a través de la profecía de los oráculos, característica de la cual nos agarraremos para buscar su reemplazo. Por lo que les presento al poderoso Zurvan, un dios arcaico iranío, del que ya existen testimonios escritos desde el siglo IV a.C.,
cuando Eudemo de Rodas afirmaba que los magos llamaban al todo uno e inteligente, a veces espacio y a veces tiempo, como la luz y las tinieblas, entendida como los principios del bien y el mal, siendo un buen paralelismo de Apolo, que es el dios del sol y de las pestes, además de que también es un dios multiusos, y entre sus características más destacables e interesantes es que es capaz de manipular el espacio y el destino, también de ser un ser andrógeno, con cabeza de león en algunos casos, y portando las llaves del tiempo. Un título bastante épico para su arma divina, si me lo preguntan. Y sin duda, un personaje con mucho potencial de adaptación para un combate épico, por lo que lo considero un buen representante de los dioses por parte de la mitología iraní y el continente asiático. 8 estándares de la guerra se levantan al unísono. Palomas blancas llevan el mensaje del protector de la vida humana, dador de paz y felicidad, tutelar de los marineros y agricultores, hacedor de las espadas, venerado por los guerreros más fuertes y honorables, pues la guerra y el honor le pertenecen, la vida y la muerte le obedecen. Antes de terminar con los dioses supremos, debemos repasar algo muy importante, y es que el hecho de que Buda haya cambiado de bando hizo que la lista se reformulara, pues ahora los humanos poseen 14 integrantes y los dioses pasaban a tener 12. El puesto de Buda fue tomado por Hades, sí, pero en realidad esto solo ha hecho que vuelvan a ser 13, pero que faltaría un integrante para que la lista de los dioses y los humanos estén con un contadores parejos. Y como no sabemos cuál será el dios que tomará este lugar vacante, o si algún dios terminará peleando 2 veces, como Zeus lo insinúa, no sé muy bien a quién poner en este puesto para completar la lista porque no tenemos ninguna pista. Además de eso, al estar armando mi lista me di cuenta de que no había incluido a ningún dios japonés, lo cual no puede ser porque el manga es japonés. Y como el dios más representativo en el caso de los combates ya fue tomado por la lista original refiriéndome a Susanoo, este puesto bonus es la oportunidad perfecta para introducir a un reemplazo de dios japonés, por lo que les presento a Hachiman. Su nombre significa el de los 8 estandartes, y en el sintoísmo era el dios de la guerra, pero todos lo conocen por ser el dios de los samuráis, y esa es precisamente la razón por la que creo que sería perfecto para tener este puesto bonus en la lista, pues no solo cumple el rol de dios proveniente de Japón, sino que también toma el papel de una figura tan reconocible en el ámbito de los combates como son los samuráis, por lo que sin duda sería un buen representante de Japón y del continente asiático. Y finalmente, llegamos al momento de definir a las deidades supremas del equipo de los dioses. Deidades que decidí poner juntas porque debido a la ruptura de la lista por parte de Buda y la posibilidad de que se produzca un combate extra, deja como incógnita quién será el enemigo final. Podría ser que Zeus luchara por segunda vez y sea el enemigo final, o también podría no volver a pelear, y eso dejaría, en mi opinión, a Odín como el villano final a vencer. Sea cual sea la opción correcta, lo que es seguro es que estos dos personajes, fuera y dentro del torneo, son aquellos que gobiernan sobre todos los demás, dioses y panteones, debido a que son también dos de los dioses más famosos y populares. Por lo que dejarlos fuera y reemplazarlos por otros de igual impacto o mitología no es fácil, y simplemente no era posible tener ambas. Tenía que elegir entre una u otra, y pues entonces decidí que en mi versión de la lista uno de los líderes poca relación mitológica tendría con su contraparte, pero con una gran importancia y fama en la cultura popular, siendo el líder público, por así decirlo, y el otro, teniendo una gran relevancia y paralelismo mitológico, pero siendo muy poco conocido, por lo que se le podría describir como el líder de los dioses entre las sombras. Señor, te pido perdón por mis 3 mayores pecados. Ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando sé perfectamente que nuestros pecados no son perdonados antes de que los cometamos. Vishnu es un dios venerado por el hinduismo. Junto con Brahma y Shima, Vishnu forma la Trimurti, siendo el dios supremo de dicha mitología, descrito como un concepto metafísico abstracto, quien tiene varios avatares, para actuar como el conservador protector, cuando el mundo se haya amenazado por el mal, el caos y las fuerzas malignas destructoras. De sus avatares encarnaciones se pueden destacar a Krishna, el Mahabharata,
y a Rama en el Ramayana, siendo un gran reemplazo para Zeus, pues cumple con sus características de ser el padre y soberano de los dioses, y debido a sus múltiples avatares, se le podría dar, al igual que a Zeus de Shumatsu, la característica de que prefiere luchar mano a mano. Porque siendo sinceros, si se utiliza dicho personaje a su máximo potencial, veríamos multiversos enteros siendo creados y destruidos en cuestión de segundos, al estilo de TTGL. Y siendo sincero, debido a que posee varios avatares, el que luche en 2 combates sería algo muy interesante, siendo el gran enemigo final de la humanidad, y un gran representante de la mitología hinduista y del continente asiático. Supremo dragón de las tinieblas, que se posa sobre las raíces del árbol del mundo, tú que señoreas sobre el mundo subterráneo, danos la bendición de la tierra y sus tesoros, bendícenos con tus magias poderosas, con tu medicina y con tu música. Y en cuanto al Dios Supremo que gobierna entre las sombras, y como reemplazo del enigmático Odín, tenemos a Veles, Volos, Hueles o Voloh. El dios eslavo de la tierra, las aguas, los bosques, la fertilidad, el ganado, el pasto, las serpientes, los lobos, la medicina, la música, la magia y el mundo subterráneo. Además, se le asocia a los dragones, la riqueza y las travesuras. Veles resulta ser un dios complejo y antiguo. Incluso se piensa que puede ser una reliquia proveniente del panteón proto-indoeuropeo. Se le ha representado con cuernos y con lengua barba. Y como pueden observar, comparte muchas características con Odín, al ser ambos dioses hechiceros, con múltiples atribuciones y líderes de sus respectivos panteones. Solo que Veles tiene dragones, lo cual le suma puntos de epicidad, y pues creo que podría fácilmente ser un reemplazo perfecto para el poderosísimo Odín, siendo lo único que tiene en su contra que es un personaje desconocido por el público general. Por eso mismo no podría fungir también como un villano final, a menos que éste tenga una historia de trasfondo que se fuera construyendo a lo largo de la obra, o algo de ese estilo. Pero sea como sea, este es el último representante de los dioses, por parte de Rusia y el continente europeo, y el último integrante de esta lista. Dejando la tabla de esta manera, sin duda es una agrupación mucho más balanceada y variada que la original, quedando los combates en un hipotético Shaka Zulu vs Iapa, Vishnu vs Komuhonua, Baldur vs Galvarino, Maui vs Vlad Tepes, Tunupa vs Víctor de la Marre, el emperador de Jade vs Ra, Oloru vs el rey Arturo, Mictlantecuhtli vs Arquímedes de Siracusa, y de manera aún más hipotética, pues no sabemos cuáles serán los emparejamientos a partir de este punto, Algira vs Mondin Joe, Barón Samedi vs Hermes Trismegisto, Surban vs Imhotep, Marte vs Enkidu, Veles vs Pluma Blanca y Vishnu vs Genghis Khan. Eso claro, en el caso de que algún personaje pelee 2 veces. Si ese no es el caso y se debe usar al personaje de bonus, los combates finales serían Hachiman vs Pluma Blanca y Veles vs Genghis Khan. Y sí, ya sé, son combates tanto brutales como aberrantes. Y bueno, a partir de ahora solo depende de ustedes. Díganme abajo en los comentarios qué les pareció este despliegue de teorías e investigaciones mitológicas. ¿Les agrada la nueva lista? ¿Qué personaje les hubiera gustado ver en la historia original? ¿Les gustaría que hicieran más listas de este tipo? Como por ejemplo una lista donde metamos también a personajes femeninos, o una lista de personajes de solo un continente o una mitología en específico. Díganmelo en los comentarios, pues estoy muy tentado en hacer una versión de la lista de cómo hubiera sido si solo hubieran tenido personajes de la mitología griega, o si solo hubieran aparecido personajes de la mitología japonesa. Y bueno, gracias por ver el video hasta el final, y no se olviden de dejar su propia lista en los comentarios.